星の下で砂漠の中で時は流れた。でも私はここに風と共に戻り声を届ける。光が輝き世界が待っている。それぞれの隅に新しい夢がある。後ろに置いた笑い声と抱擁、今日は大胆な夢の響き、帰ってくる炎。Chapter 181. Tokoyami's Depression. La llegada de Midoriya y Uraraka pareció provocar un efecto dominó, ya que la puerta del aula comenzó a abrirse repetidamente. Con la llegada de Todoroki, Tokoyami, Ida y otros, el aula, que había estado inquietantemente silenciosa durante los últimos 7 días, comenzó a vibrar con energía una vez más. En pocas palabras, el ambiente se estaba volviendo animado. Especialmente cuando entraban chicas como Momo, Asido, Asui y Agakure, la clase se sentía aún más vibrante. Compartían con entusiasmo sus experiencias laborales, rompiendo a reír con frecuencia al escuchar las historias de las demás. Como era de esperar, la voz más fuerte entre ellos era la de Asido, cuya exuberancia iluminó la habitación. Por otro lado, la atención de los chicos se centraba principalmente en Midoriya, Ida y Todoroki. Después de todo, sus prácticas habían sido innegablemente intensas y emocionantes. Menos mal que están todos bien. Solo oírlo me da miedo. Kirishima exclamó, su voz teñida de alivio mientras miraba al trío. De hecho, estuve muy preocupada por todos ustedes durante ese tiempo, añadió Momo, aunque su mirada se dirigió brevemente a Kaminari antes de volver a Midoriya y los demás. En su corazón, pensó. Si hablamos de peligro, la experiencia de Kaminari probablemente fue aún más aterradora. Si no fuera por la guía de Aizawa-sensei, Kaminari y su familia podrían haber estado en serios problemas. Pero Momo tuvo cuidado de no expresar este pensamiento en voz alta. Se había dado cuenta de que Kaminari no les había contado nada sobre su terrible experiencia a los demás, así que, sabiamente, decidió no mencionarlo. Escuché que Endeavor te salvó, ¿verdad?, preguntó Ojiro, rompiendo el silencio momentáneo con su voz. Es increíble. Realmente merece ser el número 2. Intervino Agakure con entusiasmo. Su gura invisible hacía que su voz fuera la única pista de su presencia. Sí, nos salvó, confirmó Todoroki después de intercambiar una breve mirada con Midoriya e Ida. Al escuchar el tranquilo reconocimiento de Todoroki, tanto Midoriya como Ida sonrieron, visiblemente aliviados. Sí, lo logramos gracias a él. ¿Pero dónde está Bakugo? ¿No suele ser de los primeros en llegar? Kirishima, el amigo más cercano de Bakugo, miró la puerta confundido justo cuando se abrió nuevamente. La persona que entró era efectivamente Bakugo, pero su entrada absorbió todo el calor y la energía de la habitación como una ráfaga de viento helado. Caminó hacia su asiento con expresión atronadora y la mochila colgada de un hombro. Estallido. El ruido de su mochila al golpear el escritorio fue tan fuerte que todos se sobresaltaron. Entonces, como si fuera una señal, la clase estalló en carcajadas, más fuertes y desenfrenadas que en toda la mañana. Ja 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 ja. ¿En serio? ¿Qué es ese peinado? Incluso las normalmente tranquilas Momo, Uraraka y Kyokan no pudieron contener la risa, sus caras estaban rojas mientras se doblaban. Kaminari parpadeó, intentando reprimir una sonrisa, y se inclinó hacia Kirishima. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Bakugo?, susurró. ¡Qué ruido! Cállate. Deja de reírte. El humor de Bakugo, ya de por sí agrio y avergonzado, se transformó rápidamente en furia absoluta a medida que la risa se hacía más fuerte. Su rostro estaba prácticamente ardiendo de ira. Ese estilista idiota me tocó el pelo. Ni siquiera sé qué usó, pero por mucho que lo lave, no vuelve a la normalidad. Estaba prácticamente temblando de rabia, con los puños fuertemente apretados.
Y te juro que lo he lavado más de una docena de veces. Lo he probado todo. Agua caliente, agua fría, hasta vinagre blanco. Pero hiciera lo que hiciera, el ridículo peinado seguía intacto, y su frustración lo había retrasado esa mañana. Antes de ir a clase, se había lavado el pelo 2 veces más, negándose a rendirse. ¿Tú tampoco dormiste anoche, eh? Pensó Kaminari, conteniendo la risa. No te rías. Te mataré si lo haces. Las amenazas de Bakugo fueron recibidas con aún más risas, particularmente por parte de Kirishima, Zero y Tetsutetsu, quienes en ese momento estaban llorando. Si tienes agallas, adelante, inténtalo. Se burló Zero entre carcajadas. ¿Qué acabas de decir, idiota? Auge. Como por instinto, Bakugo estalló de ira, enviando una ráfaga sonora por los aires. Pero en el proceso, se pasó las manos por el pelo, furioso, y milagrosamente, volvió a su habitual desorden de punta. Vaya. Ya volvió a la normalidad. Kirishima señaló a Bakugo, y la clase estalló en carcajadas aún más fuertes. Incluso Kaminari no pudo contenerse más, doblándose mientras se agarraba el estómago. Este tipo sí que tiene talento para la comedia, pensó Kaminari, y su risa se apagó al ver a alguien sentado tranquilamente cerca. Se giró hacia Tokoyami, quien había permanecido inusualmente silencioso durante todo el caos. ¿Y tú? Fuiste a la agencia de Aux, ¿verdad? Preguntó Kaminari, genuinamente curioso. Aux también había sido una de sus mejores opciones para prácticas, así que se preguntaba qué habría aprendido Tokoyami. Tokoyami lo miró con expresión ilegible. No, dijo rotundamente. No me enseñó nada. Pasé toda la semana siguiendo a Aux, ocupándome de su papeleo y seguimiento. Su tono no delataba ninguna emoción, pero la frustración en sus palabras era evidente. Kaminari parpadeó sorprendido. ¿En serio? Nada en absoluto. La idea lo desconcertó. Incluso si Aux no le hubiera enseñado activamente a Tokoyami, sin duda observar a un héroe profesional de tan alto rango en acción habría sido una experiencia enriquecedora. Lo que Kaminari no se dio cuenta fue que Aux había sido tan rápido durante las operaciones que, para cuando Tokoyami y los demás asistentes llegaron al lugar, todo ya había terminado. Solo faltaba la limpieza. Durante 7 días seguidos, Tokoyami no hizo más que intentar seguir el ritmo de Aux, pero siempre llegaba demasiado tarde. A pesar de sus esfuerzos, no había podido presenciar ni una sola batalla. No fue por falta de esfuerzo, Tokoyami se había esforzado, pero el esfuerzo no siempre daba resultados. La realidad era dura y lo dejaba desanimado. Bueno, y Kaminari empezó a decir algo, pero antes de que pudiera continuar, la puerta del aula se abrió de nuevo. Todos se enderezaron instintivamente y corrieron a sus asientos como si sus dones hubieran activado una función de teletransportación. Buenos días, Sensei. Buen día, y Aizawa entró en la sala, con la mirada cansada recorriendo la clase mientras caminaba hacia el podio. Con pasos firmes y pausados, la clase 1A de la preparatoria UA volvió a su orden habitual. Las clases de la mañana estaban a punto de comenzar. Chapter 182. Four Groups. Las 4 clases obligatorias, japonés, matemáticas, ciencias e inglés, se completaron bajo la guía de los respectivos profesores Cementos, Ectoplasm, Power Loader y Present Mic. Como hoy era lunes, estas materias principales eran JAS y clases adicionales, como Historia del Arte de Héroes Modernos de Mignito, Ciencias de la Información de Héroes y Derecho de Héroes Modernos de Aizawa, se llevarían a cabo en otros días durante la semana. Ya eran las 12:43 p.m. Como era de esperar, Aoyama se quedó en el aula para disfrutar solo de su almuerzo francés, cuidadosamente preparado. Mientras tanto, la mayoría de la clase 1A se reunió en la cafetería, disfrutando de un animado almuerzo. Durante este tiempo, Kaminari escuchó varias conversaciones y se dio cuenta de que no todos habían recibido el entrenamiento de héroe adecuado durante sus pasantías. Para muchos, la experiencia se redujo a simplemente observar las actividades de Ero, tareas muy básicas, a menudo mundanas. En esencia, la mayoría de los estudiantes eran poco más que espectadores. Esta constatación ayudó a Kaminari a comprender la frustración de Tokoyami. No era inusual que Tokoyami hubiera aprendido tan poco. Era una conclusión razonable dada la naturaleza de las prácticas para la mayoría de los estudiantes. Supongo que si no me hubiera unido como su discípulo, mi experiencia como pasante habría sido igual de monótona.
patrullando bosques, rescatando gente y tal vez lidiando con cadáveres, pensó Kaminari. Recordó cómo algunos de los estudiantes de último año que habían seguido a su maestro durante sus prácticas habían acabado con tareas igualmente repetitivas y poco inspiradoras. Entonces sus ojos se posaron en Midoriya, cuyos párpados todavía estaban ligeramente magullados e hinchados por su entrenamiento. A juzgar por lo que dijo esta mañana, parece que pasó por el mismo entrenamiento que yo. Su temperamento se siente más agudo ahora, y su mirada transmite una nueva determinación. Esta revelación dejó a Kaminari intrigado. De repente, ansiaba la siguiente clase de fundamentos de héroe. Sería la oportunidad perfecta para ver cuánto había crecido Midoriya. Aunque Kaminari no podía explicar por qué Midoriya le fascinaba tanto, algo en él destacaba. Quizás se debía a la aterradora fuerza que había presenciado antes en Midoriya. Esos golpes eran inolvidables. A la 1:20 p.m., Kaminari y el resto de la clase 1A fueron llevados por All Might a los campos de entrenamiento detrás de Uahai una vez más. Esta zona se dividió en dos secciones: el distrito de la ciudad simulada y los campos de entrenamiento. Hoy se reunieron en las puertas del campo de entrenamiento Gamma. Mientras la clase se preparaba, Kaminari volvió a ponerse su uniforme de combate anterior. A pesar de su diseño ordinario, le infundía una extraña y reconfortante sensación de volver a sus orígenes, un marcado contraste con el aura dorada a la que se había acostumbrado. ¡Guau! Tetsu. ¿Qué llevas puesto? ¿Cuándo conseguiste un traje de combate tan genial? Y vaya si se ve genial. Mientras Kaminari se ajustaba la túnica en silencio, los demás no pudieron evitar mirar boquiabiertos a Tetsu, que había hecho una entrada que llamaba la atención. Vestido con un traje blanco y botas negras de hierro, también llevaba un llamativo abrigo con la palabra justicia sobre los hombros. La palabra justicia estaba estampada con orgullo en la espalda, y con el viento, el abrigo ondeaba con fuerza. Ja. Genial, ¿verdad? Genial, ¿verdad? Tetsu hinó el pecho y sonrió con su ciencia, adoptando diversas poses como si estuviera en una pasarela. Este traje es diseño de Kaminari. Se llama Justicia. De ahora en adelante, seré yo quien lleve el manto de la justicia. Idiota, murmuró Bakugo, poniendo los ojos en blanco con desdén. Mientras tanto, Kirishima, que estaba cerca, miró su propio uniforme de combate y se rascó la cabeza torpemente. Yo, tal vez debería considerar comprarme un traje nuevo también. De hecho, el traje de Kirishima era relativamente sencillo comparado con el nuevo y llamativo look de Tetsu, y el pensamiento claramente lo hizo sentir un poco cohibido. Llevar la justicia, me gusta cómo suena. Genial nombre, y el traje también luce fantástico. All Might le dio a Tetsu un pulgar hacia arriba, con su sonrisa más amplia que nunca, antes de pasar al tema principal. Bien, clase, comencemos con la sesión de fundamentos de héroes de hoy. Todos, silencio. Los estudiantes guardaron silencio al instante, con la atención en All Might. Su disciplina y concentración le complacieron claramente. Como acabas de regresar de tus experiencias laborales, hoy realizaremos una competencia de entrenamiento de rescate. ¿Entrenamiento de rescate? ¿No debería impartirse en la USG? Ida levantó la mano de inmediato, con la voz tan seria como siempre. Su tono reflejaba su habitual apego estricto al orden y al protocolo. Esa instalación está reservada para capacitación en gestión de riesgos y socorro en casos de desastre, explicó All Might con calma. Luego, con su sonrisa característica, continuó. Me refiero a una competencia. Señaló la vasta zona industrial que había detrás de él, densa de estructuras laberínticas, y dijo. Este es el campo de entrenamiento Gamma. En esta intrincada área que parece una fábrica, se dividirán en grupos de 5 y competirán entre sí para ver quién puede rescatarme primero. Los estudiantes murmuraron entre ellos, intrigados por el desafío. All Might luego señaló directamente a Bakugo y agregó. Por supuesto, los daños colaterales a los edicios deben mantenerse al mínimo absoluto. TCH. Deja de señalarme, gruñó Bakugo, girando la cabeza con irritación. Su reacción provocó risas discretas de Ashido, Agakure y Kirishima. A continuación, All Might anunció los equipos. Grupo 1. Midoriya Izuku, Zero Anta, Ashido Mina, Iida Tenya, Ojiro Maserao. Grupo 2. Tetsu, Kirishima e Hiro, Mineta Minoru, Shoji Mezo, Koda Koji. Grupo 3.
Kaminari Denki, Todoroki Shoto, Aoyama Yuga, Tokoyami Fumikage, Bakugo Katsuki. Grupo 4. Hiro Kyoka, Yaoyorozu Momo, Agakure Toru, Uraraka Ochako, Asui Tsuyu. Muy bien, Grupo 1, a sus posiciones. Ordenó All Might. Todos los demás, a la plataforma de observación. Cuando terminó de hablar, las enormes puertas de acero del área de entrenamiento se abrieron con un crujido. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, All Might desapareció. No dejó rastro. Ni imagen residual, ni sonido, solo un espacio vacío donde había estado segundos antes. Maldita sea, su velocidad es aterradora. Kaminari contempló el cielo azul, absorto en sus pensamientos. ¿Qué tan alto es el techo de este mundo? ¿Es All Might la cima, o hay otros ahí fuera igual de fuertes o incluso más fuertes fuera de Japón? Sin que Kaminari lo supiera, el todopoderoso que conocieron era solo una sombra de lo que fue. Sin embargo, incluso en este estado disminuido, seguía siendo el héroe número 1 de Japón. Hay un dicho que se adapta perfectamente a este escenario. Me he vuelto más débil, pero eso no significa que tú te hayas vuelto más fuerte. Este sentimiento rejaba el estado actual de la sociedad de héroes de Japón. Desde el ascenso de All Might hace décadas, los héroes se habían dividido en dos categorías: All Might y todos los demás. Chapter 183. Suburbs. Pronto, el primer grupo de 5 estudiantes se trasladó a sus respectivas posiciones iniciales en el campo de entrenamiento. Las ubicaciones fueron elegidas por ellos mismos, pero todos debían permanecer en el perímetro. La lesión de Ida aún no ha sanado del todo. ¿Sería mejor que se quedara al margen y observara?, preguntó Zero con cierta preocupación. Este grupo está formado básicamente por los estudiantes más ágiles de la clase, exclamó Kirishima mientras veía aparecer las 5 guras en la pantalla gigante. Siendo honesto, la movilidad era su mayor debilidad en ese momento. Por muy fuerte que fuera su defensa o potente su ataque, ¿de qué servía si no podía acercarse lo suficiente para golpear a alguien? Aunque comprendía que cada uno tenía sus propias fortalezas y debilidades, Kirishima no pudo evitar sentirse un poco frustrado por lo unidimensional que era su propio Kirk a veces. Entre estos 5, creo que Ashido y Ojiro son los que están en mayor desventaja aquí, ¿verdad? Momo se puso en cuclillas y dio su análisis con voz tranquila. Oye, la movilidad de Ashido es realmente buena. Mineta, a quien a menudo llamaban la uva pervertida, rara vez defendía a alguien, pero esta vez decidió defender a Ashido. Por supuesto, su siguiente comentario hizo que todos pusieran los ojos en blanco. Tiene y otras virtudes que sin duda destacan. Mineta señaló a Ashido en la pantalla con una sonrisa lasciva. ¿A qué carajo has estado prestando atención? Pequeño asqueroso. Kyoka, avergonzada y frustrada, golpeó a Mineta con los auriculares. Nunca había soportado sus comentarios inapropiados. Hagamos esto más interesante. ¿Quieres apostar quién termina primero? Apuesto por Zero, dijo Kirishima con una sonrisa, volviéndose hacia Bakugo. HMPH. Bakugo se burló y no respondió. Aunque quería decir que Midoriya quedaría último, sabía que no era probable. La técnica Full Cowling 5% que Midoriya había demostrado durante el festival deportivo fue suficiente para hacerle reconsiderar. Apuesto por Midoriya, intervino Kaminari, juntando las manos con naturalidad. No solo porque ha descubierto cómo moverse más rápido sin romperse los huesos, sino porque siempre está lleno de sorpresas. Suele brillar con más intensidad cuando más importa. Será mejor que dejes de hablar, espetó de repente Bakugo, mirando fijamente a Kaminari. ¿Por qué? Preguntó Kaminari, desconcertado. No hay motivo. Gruñó Bakugo, con un tono cargado de irritación. Siempre se ponía de mal humor cuando alguien elogiaba a Midoriya, y hoy no era la excepción. Está bien, Kaminari se encogió de hombros, sin molestarse en discutir. En cambio, volvió a centrar su atención en la pantalla grande. Todavía creo que Ida tiene posibilidades de ganar, incluso con su lesión, reaccionó Uraraka, sentada con las piernas cruzadas en el suelo y con una expresión soñadora mientras hablaba. Ribbit. Estoy de acuerdo, añadió Asui en voz baja, sentándose a su lado y haciendo su característico sonido de rana. En ese momento, la voz retumbante de All Might resonó en el campo de entrenamiento desde la pantalla grande. Muy bien, concursantes. Prepárense y...
Comenzar. Tan pronto como Olmig presionó el botón, una campana sonó en todo el lugar y los 5 participantes entraron en acción, corriendo hacia su ubicación. Zero se movió exactamente como Kirishima esperaba, como una araña balanceándose en el aire. Usando su cinta, se impulsó hacia adelante con una velocidad increíble, deslizándose sin esfuerzo entre las estructuras industriales. Su método de movimiento era perfecto para este tipo de entorno. No importaba lo denso o complejo que fuera el terreno, siempre y cuando pudiera moverse por encima. Mientras tanto, Iida, Ashido y Ojiro usaron sus dones de formas más convencionales, sorteando hábilmente los obstáculos mientras avanzaban de manera constante. Pero algo no estaba bien. Mi gorilla no se había movido. Mientras los demás se lanzaban hacia adelante, mi gorilla permaneció en su lugar, ligeramente agachado, como si se preparara para algo. Su postura llamó la atención de Olmig y los demás que observaban desde las gradas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Kaminari, frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla. Esta prueba es perfecta para medir cuánto he avanzado, murmuró mi gorilla para sí mismo, con una sonrisa decidida dibujándose en su rostro. Su mente trabajaba a 1000, calculando diversas posibilidades. Agachó aún más el cuerpo y desplazó el peso hacia las pantorrillas. Si alguien pudiera ver a través de sus pantalones en ese momento, notaría un tenue resplandor, un juego de luces rojas y verdes que pulsaban alrededor de sus piernas. Esto no era solo full cowling. 5%. Con un fuerte boom, mi gorilla se lanzó al aire como un misil, dejando atrás una tubería de acero abollada por donde había despegado. La fuerza de su salto dejó al público boquiabierto. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par al observar la trayectoria de mi gorilla. No fue hasta que mi gorilla trazó un arco en el cielo que Kaminari comprendió de repente lo que estaba sucediendo. Espera, ¿eso es un salto de longitud separado?, exclamó. ¿Salto de longitud?, repitió Yaoyorozu, aturdido. Es una locura, exclamó Tetsutetsu, mirando con incredulidad a mi gorilla, quien había superado casi la mitad del campo en cuestión de segundos y ahora descendía hacia la posición de Olmig. Pero saltó demasiado lejos, dijo Hiro, sacando la lengua con asombro. Si está canalizando el mismo poder que le permite lanzar esos golpes locos a sus piernas, es comprensible, explicó Kaminari encogiéndose de hombros. Olmig, observando atentamente desde el otro extremo, había llegado a la misma conclusión. Mi gorilla debe haber concentrado el 5% de full cowling en sus piernas, aumentando su fuerza a alrededor del 10%, reaccionó. No se equivocaba, pero había algo más. Mi gorilla también había incorporado técnicas aprendidas de Gran Torino. Al usar uno para todos para fortalecer temporalmente sus músculos, de forma similar a cómo la electricidad de Kaminari estimula su propio cuerpo, mi gorilla comprimía los músculos de sus piernas como un resorte antes de liberarlos explosivamente. Esto le permitió alcanzar un increíble aumento de velocidad y potencia. Sin embargo, surgió una nueva preocupación. ¿Cómo planea aterrizar sano y salvo?, preguntó Tetsutetsu, expresando los pensamientos de todos. A esa altura, seguro que se lastima al aterrizar, ¿verdad? Es simple. Simplemente canalizará ese poder por todo su cuerpo, respondió Kaminari con seguridad. En la pantalla, una corriente turquesa recorrió el cuerpo de mi gorilla justo cuando se preparaba para aterrizar. Rodando para distribuir el impacto, aterrizó con una gracia asombrosa, deteniéndose justo frente a Olmig. Todopoderoso. Apoyándose con una mano en el suelo, mi gorilla miró a su maestro con una sonrisa emocionada. Lo hice. Detrás de él, en la extensa zona industrial, los otros 4 participantes seguían abriéndose paso entre los diversos obstáculos, avanzando firmemente hacia su destino. Bien hecho, joven mi gorilla. Elogió Olmig, asintiendo en señal de aprobación. Chapter 184. Counterattack. Joven Midoriya, parece que has aprendido mucho del señor Gran Torino, dijo Olmig, levantando el pulgar. Sí, señor. Midoriya se sacudió el polvo del uniforme, se irguió y asintió con seriedad. Gran Torino ha estado entrenando conmigo todos los días durante los últimos 7 días, mientras hablaba, los recuerdos de la semana anterior, tanto las pruebas como el agotamiento abrumador, pasaron por su mente.
En tan solo 7 días, el Gran Torino había consumido 4 hornos microondas, 2 televisores e innumerables utensilios de cocina. La destrucción fue casi ridícula. Mi gorilla incluso había sugerido encontrar un área de entrenamiento más espaciosa para reducir los daños colaterales, pero Gran Torino se había negado rotundamente, descartando la idea como demasiado problema. Así que, mi gorilla no tuvo más remedio que ceder. Después de todo, no era su casa la que estaba siendo destruida, y no tenía que pagar por todos los reemplazos, ¿verdad? Solo por esto, estaba bastante claro que al Gran Torino no le faltaba dinero, seguramente había amasado una pequeña fortuna en sus mejores momentos. Pero ¿por qué Midoriya describió esta supuesta experiencia laboral como un auténtico inferno? ¿Por qué le vino inmediatamente a la mente la palabra dolor? La respuesta era sencilla. Si alguien pasara cada momento de vigilia, excepto comer, dormir e ir al baño, siendo golpeado sin piedad, ¿no se sentiría como si estuviera atrapado en su propia pesadilla personal? Y aún así, mi gorilla había soportado una semana entera de esto. Lo peor. Gran Torino no pertenecía a ninguna agencia de héroes, ni aceptaba misiones como patrullar o capturar villanos. Estaba prácticamente retirado y tenía todo el tiempo del mundo. Con tanto tiempo libre, ¿cómo no llevar a mi gorilla al límite? Te entiendo perfectamente, dijo Olmig, notando un destello de inquietud en los ojos de mi gorilla. Supo de inmediato lo que sentía el chico. Nadie en la Tierra podría identificarse con el estado mental actual de mi gorilla mejor que el propio Olmig. Mi gorilla solo había entrenado con Gran Torino durante 7 días, pero Olmig, en su juventud, había entrenado con Gran Torino durante varios años como preparación para derrotar a All for One después de que el villano matara a su predecesor, el anterior portador de One for All. Y por eso Olmig, incluso ahora, a veces se estremecía ante la simple mención del nombre de Gran Torino. El trauma persistente no tenía nada que ver con su fuerza. Estaba grabado en su psique. Al otro lado de la pantalla, el ánimo de Bakugo se desmoronó. Ver a mi gorilla reír y charlar con Olmig lo llenó de frustración y arrepentimiento. Mientras perdía el tiempo durante mis prácticas y como un completo idiota y él estaba y apretó los puños con fuerza. En ese momento, Bakugo lamentaba profundamente haber elegido hacer prácticas con Besgeanist. En aquel momento, pensó que trabajar con un héroe profesional de alto nivel le daría la oportunidad de hacerse más fuerte. Pero en realidad, Besgeanist no le había enseñado nada útil. En cambio, solo le había dado sermones interminables sobre disciplina y apariencia. Para ser justos, Endeavor habría sido una opción mucho mejor para Bakugo, ya que sus dones y estilos de combate se alineaban de forma mucho más natural. Mientras tanto, Kaminari estaba concentrado en algo completamente distinto. El increíble salto de Midoriya. Mentalmente lo comparaba con el modo de alto voltaje de su propio don. En términos de velocidad de ráfaga pura, el salto de Midoriya era sin duda comparable a su potencia de alto voltaje. Pero en cuanto a la sostenibilidad, era evidente que su técnica se limitaba a ráfagas cortas por ahora. Este descubrimiento alivió parte de la tensión de Kaminari. Vale, eso tiene sentido. No hay forma de que pudiera alcanzar ese poder de forma constante con solo unos días de entrenamiento, ¿verdad? Me llevó años dominar mis habilidades. Pero incluso mientras se consolaba, Kaminari no pudo evitar sentirse incómodo. El ritmo de crecimiento de Midoriya era realmente aterrador. Cada vez que se encontraban, parecía que había mejorado notablemente de alguna manera. Lo que Kaminari no se daba cuenta era que muchos de sus compañeros sentían lo mismo por él. Su progreso constante a menudo dejaba a los demás maravillados, pero él estaba demasiado cerca para verlo. La primera ronda de la prueba concluyó oficialmente cuando Asido Mina, el último participante, finalmente llegó a la línea de meta. Bien hecho. Olmig felicitó al grupo y luego se dirigió al resto de los estudiantes. Segundo grupo, salgan al campo. Mientras los siguientes 5 concursantes movían a sus posiciones, Momo inclinó ligeramente la cabeza, observando sus preparativos. Este grupo no parece tener mucha movilidad, ¿verdad? Observó. Sí, no parece que esta vaya a ser una ronda particularmente emocionante, intervino alguien más. Aún necesitas a alguien tan deslumbrante como yo para que estos juegos realmente brillen. Dijo Aoyama, ajustándose dramáticamente las gafas rojas y levantando la barbilla. Desafortunadamente para él, el resto de la clase, que conocía bien su personalidad, ignoró por completo su comentario.
Sobre todo Kirishima y Tetsutetsu, dijo Agakure con una sonrisa burlancia. Esos dos van a agotarse rápido. Tal vez, respondió Kaminari con una risa tranquila, con los ojos fijos en la pantalla donde Tetsutetsu estaba esperando para comenzar. Bien. Segundo grupo, prepárense. La voz de All Might volvió a sonar, fuerte y autoritaria. Sin dudarlo, presionó el botón para iniciar el temporizador. Comenzar. En cuanto se dio la señal, Shoji saltó desde una plataforma elevada. Usando las membranas de sus alas extendidas sobre sus dos brazos adicionales, comenzó a planear con gracia por el aire. ¡Guau! Es increíble. Shoji realmente puede volar. Las mejillas de Uraraka se sonrojaron de emoción. Siempre había anhelado volar. Técnicamente, su don se lo permitía, pero el intenso mareo que le causaba solía provocarle náuseas. Su casco fue diseñado específicamente para ayudar a reducir ese efecto, pero aún así, volar no era su fuerte. Si pudiera volar, este tipo de prueba sería pan comido. Dijo con nostalgia. Claro que sí. Envidio a la gente que puede volar así, coincidió alguien. Curiosamente, Shoji había usado esta habilidad de planeo antes durante la carrera de obstáculos del Festival de Deportes, pero en aquel entonces, nadie lo había notado. Por supuesto, poder volar era solo una parte de la ecuación, la velocidad importaba igualmente, lo que explicaba por qué Shoji no había logrado un desempeño sobresaliente durante ese evento. Oye, mira a Mineta. Asuitsuyu señaló la pantalla, atrayendo la atención de todos. Efectivamente, Mineta saltaba ágilmente de una de sus pegajosas bolas de uva a otra. Las lanzaba hacia adelante mientras rebotaba, manteniendo un ritmo sorprendentemente rápido. «¡Guau! Eso es realmente impresionante», dijo Kaminari, asintiendo con aprobación. No es fácil lanzar esas uvas con precisión al siguiente punto de aterrizaje mientras estás en pleno salto, comentó Momo pensativo. Exactamente. Tiene que calcular tanto la ubicación como la distancia de su siguiente paso y asegurarse de que sus uvas caigan en el punto perfecto, añadió Kaminari. Y luego, al saltar, tiene que ajustar su equilibrio para no sobrepasarse ni resbalar. Sobre todo en un entorno tan complejo como este. Que sea capaz de seguir adelante sin dudarlo es realmente impresionante, continuó Momo con un dejo de admiración en su tono. Por primera vez, el grupo comenzó a ver a Mineta bajo una luz diferente. Es difícil de creer, pero el coeficiente intelectual de Mineta-san podría ser realmente alto, concluyó Momo, y su análisis la sorprendió incluso a ella misma. Chapter 185. Opeles Grapes. Las palabras de Momo hicieron que todos guardaran silencio. Tenía razón. ¿Cómo podía alguien admitido en la mejor academia de héroes de Japón ser realmente inútil? Mientras tanto, la ronda del segundo grupo continuó en la pantalla grande. Como era de esperar, quienes más lo pasaron mal fueron Kirishima y Koda. Sus actuaciones no eran muy diferentes a las de alguien sin don. En este contexto, prácticamente carecían de don. Koda estaba un poco mejor. Si hubiera tenido un animal que pudiera correr, podría haberle ayudado. Pero Kirishima, su don, endurecimiento, no le servía de nada. De hecho, solo empeoró las cosas, ya que lo ralentizó. Viendo las dificultades de Kirishima, apuesto a que Tetsutetsu está en el mismo barco, ¿verdad? Zero rió entre dientes, desviando la mirada hacia el Fed de Tetsutetsu. Pero, para su sorpresa, la velocidad de Tetsutetsu no parecía nada lenta. Espera, ¿qué pasa con su velocidad al correr? En la pantalla, Tetsutetsu se movía ágilmente entre obstáculos industriales, saltando tuberías y estructuras como un atleta entrenado. Sus movimientos eran fluidos y precisos, casi como si hubiera recibido entrenamiento profesional. Parece que Tetsutetsu aprendió algunos trucos de alguien, comentó Kaminari con calma, sin parecer sorprendido. La agilidad de Tetsutetsu no sorprendió a Kaminari en lo más mínimo. Al N y al cabo, alguien entrenado en técnicas como el afeitado tendría naturalmente piernas más fuertes que la mayoría. Pero la forma en que Tetsutetsu sorteaba los obstáculos, sus movimientos huidos, casi militares, hizo pensar a Kaminari que había estado practicando algo más que artes marciales. Además del judo y los 6 estilos, quizá también haya estado incursionando en algo parecido a ejercicios militares, reaccionó Kaminari en voz baja. En ese momento, Tetsutetsu desapareció de la pantalla. Al cambiar de ángulo, reapareció en una sección diferente del campo.
Esta vez, estaba de pie sobre una gran tubería de acero, varios metros por delante de su posición anterior. ¡Guau! Los estudiantes de la clase 1 estallaron en shock. Incluso Bakugo abrió mucho los ojos al mirar la pantalla. ¿Qué fue eso? ¿Teletransportación? Preguntó Tokoyami en voz baja e incrédula. ¿Tiene Tetsu un segundo don? Exclamó Kyoka con incredulidad. Nunca había oído hablar de eso, dijo Momo, igualmente atónita. ¿Será un despertar reciente de su don? Es increíblemente raro, es movimiento, gruñó Bakugo en voz baja, apretando los puños. Ese cabrón usó el mismo truco para esquivar mi impacto de obús. Debería haberlo sabido. El resto de la clase, sin embargo, seguía sumido en especulaciones. Kaminari, por su parte, no tenía intención de dar explicaciones. Al N y al cabo, los 6 estilos eran algo que había compartido exclusivamente con Tetsu. Para Kaminari, los 6 estilos eran un regalo personal a su amigo cercano, una técnica que Tetsu había adquirido a través de su asociación. ¿Qué es eso? ¿Crees que es egoísta por guardárselo para sí? A Kaminari no le importaba. No era su trabajo ser mentor de toda la clase. Que supiera algo no significaba que estuviera obligado a enseñárselo a todos. Por eso, a excepción de Tetsu, Kyoka, Momo y unos pocos seleccionados, Kaminari nunca había compartido sus ideas con los demás. La amistad y la camaradería eran dos cosas muy diferentes. Al otro lado del campo, All Might también observaba la técnica de Tetsu con gran interés. Para la mayoría, el afeitado de Tetsu parecía teletransportación. Pero para All Might, no fue más rápido que cámara lenta. Podía ver con claridad cada detalle de los movimientos del chico. Pisas el suelo repetidamente en una fracción de segundo, acumulando la fuerza suficiente para impulsarte hacia adelante con un impulso explosivo. ¡Qué técnica tan ingeniosa! Murmuró All Might para sí mismo, genuinamente impresionado. Aunque tal movimiento era un juego de niños para alguien del calibre de All Might, no podía negar su potencial. Aunque Tetsu usa su don para controlar el retroceso, en teoría cualquiera con suficiente entrenamiento físico podría realizar este movimiento. Esto no es un don. Es una habilidad que se puede enseñar y aprender. All Might se acarició la barbilla pensativo. La idea de que una técnica como el afeitado se generalizara lo dejaba en un estado de conecto. Una habilidad que podría rivalizar con los quirks simplemente a través de un riguroso entrenamiento físico y si esto se hiciera público, podría causar caos. Claro, dominar semejante habilidad no sería fácil, pero con suficientes personas intentándolo, algunos seguramente lo lograrían. El posible impacto social era preocupante. Esto me está dando dolor de cabeza, suspiró All Might, colocando sus manos en sus caderas mientras continuaba observando a Tetsu correr hacia la línea de meta. ¿Los niños de hoy son simplemente diferentes? En mi época escolar, no había tantos monstruos corriendo por ahí. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a Kaminari y Todoroki, dos estudiantes cuyo poder rivalizaba incluso con el de héroes profesionales de segunda categoría. Su potencial destructivo estaba a la altura de los héroes de élite, y ni siquiera se habían graduado. Bueno, tendré que hablar de esto con Aizawa más tarde. Si es necesario, lo comentaremos con el director. Sin que Tetsu lo supiera, acababa de ser añadido a la lista de estudiantes de All Might a quienes vigilar. Junto con Kaminari, ahora estaba bajo observación especial. Si Tetsu supiera esto, probablemente se sentiría orgulloso en lugar de preocupado. Pronto se conocieron los resultados del segundo grupo. Primer puesto. Minoru Mineta. ¿Sorprendido? Todos los demás también. Segundo puesto. Tetsu. A pesar de dominar el afeitado, no pudo usarlo y finalmente tuvo que depender de correr con regularidad. Aún así, estuvo cerca de alcanzar a Mineta, quien había estado saltando sin parar sobre sus uvas. Tercer puesto. Shojimezo. Su habilidad para planear le dio ventaja, pero su velocidad no fue suficiente para asegurar un puesto más alto. Cuarto puesto. Eijiro Kirishima. No quedó último, lo que demuestra su capacidad atlética y determinación. Quinto puesto. Koji Koda. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo mantener el ritmo sin un don que le permitiera moverse. Cuando se anunciaron las clasificaciones, Mineta se convirtió al instante en el centro de atención. Su rostro se iluminó de orgullo mientras disfrutaba del inusual momento de reconocimiento.
Mineta, apodado el Chico Uva, estaba encantado con los comentarios de las chicas de la clase sobre él. Por un momento, sintió que optaba. Sí. El trabajo de héroe sí que atrae a las chicas. Estoy a punto de hacer realidad mi sueño. Pensó extasiado. Vete al Inferno, pervertido. Kyoka, con su oído tan atento como siempre, frunció el ceño con disgusto cuando escuchó el monólogo de Mineta. Ah, dulce victoria y... continuó Mineta, completamente ajeno a la reacción de Kyoka. Al verlo perdido en sus fantasías, Kaminari y los demás solo pudieron sacudir la cabeza con exasperación. Sí, y no hay esperanza, suspiró Kaminari. Chapter 186. Kaminari Second Kirk. La voz de Olmig resonó por todo el campo de entrenamiento, llamando al tercer grupo de concursantes a tomar posiciones. Kaminari arqueó una ceja, apartando su equillo dorado mientras se ponía de pie. Intercambió un rápido saludo con Kyoka y los demás antes de entrar al campo junto a Todoroki, Bakugo, Tokoyami y Aoyama. Depende de ti, Kaminari. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Respondió con una sonrisa. Bofetada. Él y Tetsu chocaron los cinco, su camaradería quedó en evidencia antes de que Kaminari se dirigiera a su punto de partida. El tercer grupo de la competición estaba a punto de comenzar. Esta vez ganaré, murmuró Bakugo, mirando a Kaminari y Todoroki que caminaban delante de él. Sus ojos carmesí ardían de determinación mientras apretaba los puños. Comparado con el Bakugo de la línea temporal original, esta versión de él llevaba una carga mucho más pesada. En esta vida, Todoroki no era el único que lo superaba en clase. No solo Kaminari y Todoroki lo superaban, sino que incluso Midoriya, a quien antes consideraban más débil, lo había alcanzado antes de lo esperado. A esto se sumaba Tokoyami, quien siempre había sido constante, y Tetsu, quien había mejorado rápidamente, y la frustración de Bakugo había llegado a su punto álgido. Cuando presentó su solicitud por primera vez en la UA, estaba decidido a convertirse en el más fuerte y el héroe número 1. Pero ahora, ni siquiera estaba seguro de poder conseguir un puesto entre los 3 primeros de la clase 1A. Al otro lado de la arena, Kaminari había elegido su punto de partida. Un pilar de acero que se elevaba por encima del campo de entrenamiento industrial. No había pensado mucho en la ubicación, ya que el punto de rescate de All Might era diferente en cada ronda. Aún así, desde lo alto del pilar, Kaminari tenía una vista perfecta de todo el campo deportivo y. Por mucho que vea esto, no puedo evitar asombrarme con los recursos de la UA. Kaminari dejó escapar un silbido bajo, con la voz llena de genuina admiración. Esto no es solo una escuela secundaria. Es una organización de capacitación enorme y de vanguardia. Mientras se estiraba y calentaba, Kaminari comenzó a pensar en su estrategia. ¿Debería usar directamente velocidad divina? ¿O quizás usar su modo alto voltaje de entrada? Por otra parte, esta podría ser una buena oportunidad para practicar su serie de arena de hierro. En realidad, Kaminari no consideraba la serie de arena de hierro como un remate ni un movimiento definitivo. Para él, era más bien un acto de apertura o una capa defensiva. En sus escenarios de batalla imaginados, la serie de arena de hierro era la primera línea de defensa, una barrera inicial que el enemigo tendría que atravesar antes de desatar todo su poder. Ya que se supone que es mi primera línea de defensa, debería usarlo más a menudo para renarlo, pensó, asintiendo para sí mismo. Con su decisión tomada, Kaminari cerró los ojos y comenzó a estabilizar su respiración. Tercer partido, comienza. Auge. En cuanto sonó la voz de All Might, se produjo una explosión ensordecedora. Todos en la plataforma de observación giraron la cabeza al ver a Bakugo Katsuki, quien se había lanzado por los aires con sus explosiones. Una estela de fuego y humo lo seguía mientras surcaba el campo. El ganador soy yo, gritó Bakugo con seguridad, su voz rebosante de su habitual carisma ardiente. Zas. En otra pantalla, se veía a Todoroki planeando sobre un camino de hielo que había creado bajo sus pies, avanzando con paso firme hacia All Might. Aunque no podía volar como Bakugo, su camino helado eliminaba rápidamente los obstáculos en su camino. Borrar. Un repentino destello de luz captó la atención de todos. La cámara enfocó a Aoyama, quien avanzaba a toda velocidad disparando su láser naval tras él. Adoptó una pose dramática mientras cruzaba la arena a toda velocidad, con aspecto demasiado complacido consigo mismo. ¿Vieron eso?
declaró Aoyama con voz llena de estilo. Mírenme. Miren cómo brillo. Sonido metálico. Se escuchó un estruendoso choque metálico, seguido inmediatamente por el grito de pánico de Aoyama. Los espectadores gruñeron al unísono cuando la cámara mostró a Aoyama, ahora pegado a una gran tubería de acero. Su pose no había cambiado en absoluto, dándole la apariencia de un extraño póster humanoide pegado al metal. ¿En serio?, murmuró Kyoka con incredulidad. Estaba tan ocupado presumiendo que no se dio cuenta de la tubería que había detrás de él, dijo Momo, sacudiendo la cabeza. Bueno, al menos su láser es fuerte, comentó Asui a la ligera, notando la abolladura que Aoyama había dejado en la tubería. Con Aoyama efectivamente fuera de carrera, los demás dirigieron su atención a Tokoyami y Kaminari. El desempeño de Tokoyami no fue nada extraordinario. Sin haber desarrollado aún la habilidad de volar con sombra oscura, solo podía conar en su agilidad natural para hacer parkour por el paisaje industrial. Oye, mira a Kaminari, gritó Zero de repente. ¿Qué es eso? ¿Es eso, una nube negra?, murmuró alguien. La cámara cambió a la perspectiva de Kaminari, pero la pantalla estaba tan oscura que era difícil distinguir algo. ¿Qué estará tramando ahora?, se preguntó Tetsu en voz alta, con la confusión evidente en su tono. Espera, amplía la imagen. Al acercarse la cámara, todos pudieron realmente ver la ubicación de Kaminari. Flotaba sobre el campo en lo que parecía una elegante plataforma negra. ¿Eso es una patineta? Asui ladeó la cabeza con expresión perpleja. No, es demasiado grande. Parece más bien una tabla de surf, corrigió Uraraka, inclinándose hacia adelante para ver mejor. De hecho, Kaminari estaba de pie sobre lo que parecía una tabla de surf negra y aerodinámica. Se balanceaba con una postura de surf informal, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante mientras se deslizaba por el aire. Para añadirle un toque dramático, se rodeó de un anillo giratorio de arena de hierro, que giraba a su alrededor como un anillo planetario. La intención de Kaminari era clara. No se trataba solo de ganar. Se trataba de lucir bien. Como era de esperar de una zona industrial, murmuró para sí mismo, observando el entorno. Hay mucha más arena de hierro aquí que en los bosques de Aokigahara. Desde una posición elevada, la escena era impactante. Las ardientes explosiones de Bakugo iluminaban una sección del campo, mientras que el gélido terreno de Todoroki se extendía por otra. Kaminari, con su estética oscura y tormentosa, se alzaba como una presencia amenazante. ¿Son esas partículas de arena de hierro? All Might entrecerró los ojos al observar el anillo giratorio que rodeaba a Kaminari. Sus agudos ojos captaban cada detalle como una cámara de alta definición. ¿Pero cómo los controla?, se preguntó All Might en voz alta. ¿Oh, ha despertado un segundo don? Chapter 187. Kumirksname Easy Ron Control. Los pensamientos de All Might reejaron la especulación anterior de Momo sobre Tetsu, pero aún así encontró la situación increíble. En este mundo, si bien la comprensión del despertar del Kirk no es perfecta, las reglas básicas están bien establecidas. La mayoría de la gente despierta sus dones antes de los 4 años, y ciertamente no después de los 6. ¿Que Kaminari de repente despertara algo nuevo ahora? Eso fue extraño, como mínimo. Pero si no fue un despertar, ¿qué podría ser? Kaminari y All Might frunció el ceño al pensar en el electrizante joven. Cuanto más reaccionaba, más curioso y desconcertado se sentía. Kaminari era un enigma que no lograba descifrar. Mientras tanto, Kaminari no le prestó atención a All Might ni a nadie más. Aunque pudiera adivinar lo que pensaban los demás, no le importaría. Para él, la serie Arena de Hierro era como los 6 estilos. Una habilidad secreta. El concepto de combinar meditación y manipulación de corriente eléctrica para controlar el magnetismo era algo que Kaminari planeaba guardar para sí. No era como si fuera el único usuario del don de rayo en el mundo. Si bien sus habilidades eran únicas en algunos aspectos, los principios básicos eran los mismos que los de otros dones basados en la electricidad. Tomemos como ejemplo a ese villano con don eléctrico que encontró durante el ataque del Ausg. Si alguien así descubriera su técnica, podría revertirla. ¿Y quién dice que no la usarían contra él en el futuro? La conclusión era simple. ¿Por qué debería compartir este método con alguien? Kaminari no deseaba ser un maestro benévolo que repartiera técnicas gratis.
No estaba obligado a dar a otros las herramientas para competir con él. La primera persona en terminar la carrera pronto llegó al lugar designado. Bakugo Katsuki. Pero a pesar de haber terminado primero, el rostro de Bakugo reflejaba frustración en lugar de triunfo. Su mirada estaba baja en Kaminari mientras se acercaba en su arena de hierro ocante. Él se ha vuelto aún más fuerte, las manos de Bakugo temblaron mientras los recuerdos de la semana pasada inundaban su mente. ¿Qué diablos he estado haciendo estos últimos 7 días? Peluquería, probarse vaqueros, patrullar y maldita sea. El arrepentimiento y la rabia le arremolinaban en el pecho. Si pudiera volver atrás, jamás habría elegido a Besgeanist para su experiencia laboral. Jamás. Ahora estaba dolorosamente claro. El enfoque pulido y profesional de Besgeanist no era compatible con la naturaleza explosiva de Bakugo. Con una ráfaga de viento, Kaminari descendió con gracia sobre su placa de hierro voladora. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, la placa se desintegró en arena de hierro, arremolinándose tras él como una tormenta de sombras. Curiosamente, incluso después de aterrizar, Kaminari mantuvo los ojos cerrados. Se quedó en silencio frente a All Might y Bakugo, como absorto en sus pensamientos. Momentos después, Todoroki llegó por un camino de hielo reluciente. Tokoyami lo siguió poco después, con su expresión tan tranquila y reservada como siempre. Por último, estaba Aoyama, impulsándose obstinadamente hacia adelante con su láser naval. La persistencia de Aoyama era ya admirable, aunque un poco cómica. Su brillante capa estaba hecha jirones, y su uniforme estaba cubierto de tierra y arañazos por incontables caídas. Pero por mucho que tropezara, se negaba a caminar sobre 2 piernas como una persona normal. Mientras tanto, Kaminari estaba sumido en sus pensamientos, ajeno a quienes lo rodeaban. ¿Qué hago con esta arena de hierro?, se preguntó. ¿Dejarla aquí? Parece un desperdicio. Entonces ocurrió algo extraordinario. En el centro de la plataforma donde se encontraban Kaminari, All Might y Bakugo, comenzó a elevarse arena de hierro del área circundante. Partículas negras flotaban en el aire desde el suelo, desde las grietas de las tuberías e incluso desde las propias estructuras de acero. La arena de hierro que se arremolinaba se fusionó formando una enorme masa que se movía con una inteligencia casi consciente. ¿Qué está haciendo ahora?, murmuró All Might, entrecerrando los ojos al ver la pantalla. Incluso el ceño fruncido habitual de Bakugo dio paso a una incredulidad de ojos abiertos a medida que la masa negra continuaba creciendo. Estaba claro que Kaminari no solo estaba experimentando. Estaba a punto de hacer algo drástico. En verdad, Kaminari tenía un plan travieso gestándose en su mente. Quería dejar huella en UA, algo inolvidable. No estaba allí solo para competir. Quería crear una leyenda. Bueno, quizá esto sea un poco exagerado, admitió. Pero bueno, si voy a hacer esto, mejor voy a por todas. Y así, con una concentración inquebrantable, continuó dando forma a la arena de hierro. En la plataforma de observación, el resto de la clase 1 observaba en un silencio atónito. Tetsu, Kirishima, Momo, Kyoka, todos se quedaron sin palabras mientras la masa arremolinada comenzaba a tomar vida. 2 minutos después, cuando el trabajo de Kaminari terminó, toda la arena quedó en shock. En el centro del campo deportivo se alzaba una imponente escultura de 10 metros de altura hecha íntegramente de arena de hierro. La escultura era una réplica exacta del propio Kaminari, ataviado con su uniforme de batalla y en pose heroica. La gura de hierro negro se alzaba imponente sobre el paisaje industrial, mirando hacia el edificio de enseñanza de la UA como un guardián silencioso. Desde la perspectiva de las cámaras satelitales, la escena era surrealista. La enorme y oscura gura se recortaba contra el denso entorno industrial, y su sombra se extendía amenazante por el campo. El silencio cayó sobre el campo y la plataforma de observación. Ya fuera Todoroki, Bakugo o el resto de la clase, todos miraban la escultura con la boca abierta. Finalmente, fue All Might quien rompió el silencio, con voz temblorosa. Kaminari, ¿qué estás haciendo? Kaminari abrió lentamente sus ojos dorados y se giró hacia All Might. Sin un rastro de vergüenza, señaló la escultura y sonrió. El paisaje me pareció demasiado aburrido, así que decidí crear algo de arte para la escuela. Al mismo tiempo, puse a prueba mi nuevo don. Control de hierro. ¿Arte? El rostro de All Might se contrajo mientras intentaba procesar lo absurdo de lo que acababa de oír. No, espera, ¿qué acabas de decir?, balbuceó.
¿Nuevo don? Kaminari asintió con confianza. Sí, desperté la habilidad de controlar la arena de hierro hace 5 días. Aunque todavía es un poco difícil. Tengo que cerrar los ojos y concentrarme para usarla correctamente. Sonrió de nuevo, con expresión tranquila y serena. Sí, este fue su plan desde el principio. Hacer pasar la serie arena de hierro como un don recién despertado. Chapter 188. The Scholars Permission. Nuevas peculiaridades. Nuevas peculiaridades. Nuevas peculiaridades. La declaración de Kaminari no solo fue escuchada por Bakugo, Todoroki y los demás, sino que resonó por todo el campo deportivo. Incluso quienes observaban desde la plataforma, con los ojos fijos en la pantalla gigante, quedaron atónitos y en silencio. Por un breve momento, todos tuvieron la misma reacción. Quedaron congelados por el shock, la confusión y la incredulidad. ¿Es cierto? A pesar de algunas sospechas iniciales, All Might no podía creerlo del todo hasta que el propio Kaminari lo admitió. Mientras tanto, en la oficina del director en la parte superior del edificio principal de enseñanza de Bajai, el director Nezu estalló en risas mientras observaba la escena desarrollarse en la pantalla de su computadora. Ridículo. Este niño realmente cree que All Might y los demás no tienen ni idea. Nezu poseía una memoria aguda, potenciada por su don, altos espectáculos, que le otorgaba una inteligencia sin igual. Recordaba vívidamente a Kaminari usando efectos electromagnéticos para manipular el acero durante el examen de ingreso. En aquel entonces, Kaminari ya había demostrado su capacidad para convertir el hierro en un arma creando un proyectil temporal. Para Nezu era evidente que las habilidades de Kaminari habían progresado significativamente desde entonces. No solo había perfeccionado su don para generar campos magnéticos, sino que también había llevado sus aplicaciones a niveles de genio. La mayoría de la gente no prestaría mucha atención a la mecánica de su don. Podrían sorprenderse en el momento, solo para olvidarlo unos días después. Pero Nezu no era como la mayoría de la gente. Incluso los detalles más pequeños de años atrás podían recordarse al instante si así lo deseaba. Al observar a Kaminari manipular la arena de hierro, lo tuvo claro de inmediato. No se trataba de un nuevo don. Era un perfeccionamiento de técnicas que Kaminari ya había estado desarrollando. ¿Pero por qué armar que es un nuevo don? Lo que más desconcertaba a Nezu era la motivación de Kaminari. No era fácil adivinar tales cosas, pues a menudo provenían de ambiciones o deseos personales. ¿Es simplemente la necesidad de un joven de presumir y buscar atención? Tras reaccionar un momento, Nezu se decidió por este razonamiento. Parecía la explicación más lógica. Después de todo, Kaminari era un genio de 15 años, un chico que ya se había convertido en una figura pública. Su confianza, y quizás su ligera tendencia a exagerar, no eran sorprendentes dadas su edad y circunstancias. Este pensamiento trajo recuerdos de la audacia de Kaminari durante el Hero Sports Festival, cuando declaró la victoria con confianza inquebrantable frente a 120.000 espectadores. Recuerda mi nombre, y recuerda cómo lucía cuando reclamé la corona. Soy Kaminari Denki. Nezu también recordó la intrépida burla de Kaminari durante la batalla de caballería. ¿Creen que me están atacando? Perdón por decepcionarlos, soy yo quien los está desahando. Sonriendo ante estos recuerdos, Nezu sintió que su suposición anterior probablemente era correcta. Parece que la juventud está presente aquí, murmuró Nezu. Pero aún así, no debería subestimar el intelecto de los adultos. Bueno, de la mayoría de los adultos. Su mirada volvió a la pantalla, donde All Might permanecía paralizado por la incredulidad. Nezu no pudo evitar añadir. Aunque, para ser justos, All Might rara vez usaba su cerebro para resolver problemas en el pasado y... Con ese comentario, Nezu metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un auricular Bluetooth y murmuró para sí mismo. Supongo que es hora de intervenir. No podemos dejar que Kaminari piense que ha engañado a todos, especialmente a sus maestros. De vuelta en el campo deportivo los estudiantes de la clase 1, aún procesaban lo que acababan de escuchar. Murmullos de asombro recorrieron el grupo mientras intentaban comprender la armación de Kaminari. Pero en medio de la conmoción, la expresión de All Might cambió. Su sorpresa inicial dio paso a una enorme determinación al dar un paso al frente. Su voz, ahora con un tono de urgencia, resonó. Disparates. ¿Qué quieres decir con nuevos dones? ¿Crees que me olvidé de ti durante el examen de admisión?
Todo esto, la arena de hierro, es claramente una extensión de tus habilidades electromagnéticas. Es lo mismo que cuando trabajaste con Tetsu para destruir el punto cero. La sonrisa de Kaminari se congeló. No esperaba que Olmig atara los cabos tan rápido. Por un instante, su conanza aqueó y tartamudeó. ¿Viste eso entonces? ¿Eh? Olmig frunció el ceño, confundido. No estaba acostumbrado a ver a Kaminari tan nervioso. La bravuconería habitual del chico pareció desmoronarse bajo su escrutinio. ¿Está entrando en pánico porque lo llamé? ¿Me excedí? Se preguntó Olmig, cambiando repentinamente de tono. Preocupado por haber intimidado a Kaminari, Olmig suavizó su expresión y ofreció una sonrisa tranquilizadora. Claro que lo vi. Cuando tú y Tetsu derrotaron a ese punto cero, los animé junto con los demás profesores. Espera, los otros profesores. Los ojos de Kaminari se abrieron en estado de shock y su compostura se desmoronó por completo. Sí, respondió Olmig, ladeando ligeramente la cabeza. El director, Aizawa, Mig, Cementos, Vlad, éramos unos 7 u 8. Por un instante, Kaminari guardó silencio. Su rostro se endureció y dejó escapar un largo suspiro de cansancio al contemplar la enorme escultura de hierro que acababa de crear. Así que lo sabían desde siempre y murmuró con un tono de resignación en la voz. Olmig parpadeó, confundido por la reacción de Kaminari. Estaba a punto de presionar más cuando la voz de Nezu llegó a través de su auricular. Olmig, basta de preguntas. No admitirá nada delante de todos, por mucho que lo presiones. Mejor haz que desmantele la escultura de inmediato. El tono de Nezu se tornormea al añadir. Algo tan grande y egocéntrico no tiene cabida en los terrenos de la UA. Ni siquiera tú, el símbolo de la paz, tuviste una estatua aquí. Olmig asintió levemente antes de volverse hacia Kaminari. Joven Kaminari dijo con voz firme pero amable, por favor, retira esta escultura. La escuela no permite monumentos personales como este. Antes de que Kaminari pudiera responder, la voz de Nezu volvió a sonar por el auricular, esta vez con un añadido inesperado. Sin embargo, háganle saber que si quiere crear una obra de arte en el campo deportivo la escuela lo permitirá, siempre que sea de menor escala y se ajuste a la estética industrial de la zona. Olmig dudó por un momento, confundido por el repentino cambio de tono de Nezu, pero realmente transmitió el mensaje. Carraspeando, dijo. Además, la escuela permitirá obras de arte más pequeñas en el campo, pero deben estar acordes con el estilo de la zona. Así que, tengan eso en cuenta. Kaminari, todavía mirando la imponente escultura, dejó escapar otro suspiro. Está bien, lo entiendo, murmuró, preparándose ya para deshacer su creación. Chapter 189. Arteme Park. Aunque está prohibido crear esculturas que semejen a humanos, otros diseños que no sean demasiado grandes, bueno, siempre que se consideren obras de arte, la escuela ha decidido permitir que permanezcan en este campo para las generaciones futuras. A ver qué tal va. Ah, ¿de verdad? El humor de Kaminari mejoró instantáneamente al escuchar esto, pero aún así levantó una ceja dorada escéptica en señal de confirmación. Sí, de verdad, armó Olmig asintiendo, aunque era evidente que no entendía del todo el razonamiento del director. Pero las obras de arte que crees deben encajar con el estilo del entorno. ¿Y la cantidad? ¿Se limita a una sola? A medida que avanzaba la conversación, el interés de Kaminari crecía. Inicialmente, crear esta estatua había sido una decisión espontánea, pero no previó que se convertiría en algo significativo. ¿Uno? ¿No te basta? ¿Cuántos piensas hacer? Olmig parpadeó sorprendido, claramente sorprendido, mientras esperaba más instrucciones del director. Aún no he decidido un número específico, pero mientras no sean humanoides, ni demasiado grandes, y se ajusten a la estética de este lugar, ¿no estaría bien más? Entonces, está bien hacer varios, ¿no? Kaminari reiteró las condiciones anteriores de Olmig y luego ofreció una sonrisa cortés al sugerirlo. Y Olmig dudó un momento antes de asentir con cautela. De acuerdo, está permitido. Gracias, Sensei. Kaminari expresó su gratitud con buenos modales, pero luego cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Parece que alguien de mayor rango en la jerarquía heroica desea que esto suceda y está transmitiendo el mensaje a través de Olmig. Había notado que Olmig asentía levemente y escuchaba algo antes, y no le costó mucho deducir lo que estaba pasando.
No darse cuenta de algo tan obvio habría sido una tontería. ¿Pero por qué Wahai permitiría esto? ¿Y por qué me invitaron a actuar en la ceremonia inaugural del festival deportivo? Ahora que lo pienso, esto empieza a parecerme extraño. Mientras tanto, en la oficina del director Nezu, la pequeña pero muy inteligente criatura estaba sentada tranquilamente, monitoreando a Kaminari a través de una pantalla. Desde cierta perspectiva, esto es prometedor. Su creatividad e iniciativa podrían aportar algo valioso, reaccionó el director Nezu en voz alta, con un tono de preocupación. Pero, por otro lado, también es preocupante. Su desprecio por las reglas demuestra que su percepción de los límites es peligrosamente superficial. Si no tiene cuidado, su naturaleza podría volverse indistinguible de la de un villano. La mirada penetrante de Nezu permaneció en la pantalla mientras continuaba. Necesitamos reforzar la conexión de Kaminari con el heroísmo, hacer que lo valore más profundamente. Si logra tener mayor aprecio por los héroes, contribuirá a consolidar su reconocimiento y aprecio por la comunidad de héroes en su conjunto. La mirada del director se detuvo en Kaminari, cuyos ojos aún estaban cerrados en contemplación, mientras sus pensamientos volvían a las discusiones de reuniones anteriores. Espero que todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo te guíe por el camino correcto. De vuelta en la pantalla, Kaminari se movió, o mejor dicho, la enorme gura frente a él comenzó a moverse. A partir de la cabeza de la estatua de hierro negro, la estructura comenzó a desmoronarse visiblemente, desintegrándose en corrientes de partículas flotantes similares a arena negra. Una de las corrientes más pequeñas soltó hasta los pies de Kaminari, formando una placa de hierro plana que lo levantó suavemente en el aire. Bakugo y Todoroki intercambiaron una mirada rápida antes de volver su atención a Kaminari. No sabían qué estaba planeando, pero había una extraña y familiar sensación de anticipación agitándose dentro de ellos. Este tipo está presumiendo otra vez, murmuró Bakugo, poniendo los ojos en blanco. Para ser justos, si bien Kaminari no hacía alarde deliberadamente de sus habilidades todo el tiempo, siempre lo hacía a lo grande, convirtiéndolo en un espectáculo inolvidable. El ambiente aquí es industrial, murmuró Kaminari, observando el equipo y las estructuras circundantes. Con toda esta maquinaria y arquitectura, lo tengo todo. Flotando en el aire, cerró los ojos brevemente antes de abrirlos con clara determinación. Empezó a manipular la arena de hierro con determinación. Aquí vamos. Desde las gradas, Kyoka ladeó ligeramente la cabeza y lo miró. Me pregunto qué estará planeando Kaminari esta vez. Momo, de pie junto a ella, asintió pensativo. Normalmente evita llamar la atención. Pero cuando lo hace, se asegura de dejar una impresión duradera. Kyoka sonrió con su ciencia. Sí, no le gusta la atención a pequeña escala. Cuando Kaminari presume, lo hace todo. Grande, dramático e imposible de ignorar. Había que decirlo, Kyoka lo entendía bastante bien. Espera, ¿esos son imanes? De repente, Tetsu señaló hacia la izquierda de Kaminari, a unos 10 metros de distancia, y su voz estaba llena de sorpresa. Todos se giraron para mirar y notaron que las partículas cambiaban a formas familiares. Esos son, pequeños magnetones. ¿No es eso un magnemite? Y hay un grupo de magnetons por allá. Exclamó Zero, apuntando al cielo con el dedo. Oye, creo que vi un esquirle. Gritó Uraraka emocionado. Hay un poliwag, y un poliwhirl también, dijo Asui en voz baja, con los labios fruncidos mientras observaba la escena. Y ese es un Bullpix. El de al lado, es un Ninetales. Guau, mira al Charizard. Incluso escupe fuego. Kirishima se echó a reír de repente y señaló un mono de fuego negro que ocultaba en el aire. Oye. ¿No se parece a Bakugo? Estás muerto si Bakugo te escucha, murmuró Midoriya en voz baja, reprimiendo una risa. Como todos decían, cientos de guras de Pokémon negras flotaban en el aire alrededor de Kaminari, extendiéndose en un radio de 100 metros. Mira, Kaminari se mueve. Gritó Mineta. Efectivamente, no solo Kaminari sino todas las guras Pokémon a su alrededor comenzaron a moverse. Una a una, las guras comenzaron a descender, encontrando posiciones en el suelo o en diversas estructuras industriales. Por ejemplo, un grupo de magnetones se aferraba a un tubo de acero largo y grueso. Algunos se inclinaban hacia abajo, otros hacia arriba, en poses dinámicas y realistas. Cerca de allí, un Charizard negro se alzaba sobre un edificio, con la boca abierta en un rugido silencioso, como si exhalara fuego.
Su elegante cuerpo negro rejaba la luz del sol, brillando tenuemente blanco. Cuando Kaminari finalmente regresó a Olmig, todo el campo deportivo se había transformado. Convertiste este lugar en un parque temático Pokémon. Balbuceó Olmig, mirando a su alrededor con asombro ante el impresionante espectáculo. No, corrigió Kaminari con un tono tranquilo pero decidido. Creo que es más apropiado llamarlos arte. Chapter 190. The Cave of Salvation. Arte, bueno, ahora que tu actuación terminó, que continúe el juego. La gente detrás de ti sigue esperando, dijo Olmig, todavía un poco aturdido por lo que acababa de presenciar. Sí, sensei. Kaminari asintió con seriedad, adoptando el comportamiento de un estudiante bien educado. Por supuesto, comprendía la situación a la perfección. Ya había acaparado la atención esta vez, así que era el momento de mantener un perfil bajo. Al fin y al cabo, sabía que no debía exagerar. Entendía que perseguir demasiada gloria podía ser contraproducente. Poco después aparecieron en la pantalla los resultados de esta ronda. Primer lugar. Katsuki Bakugo. Obtuvo lo que quería, pero por alguna razón, su rostro no mostraba la alegría que uno podría esperar. Segundo lugar. Denki Kaminari. Tercer lugar. Fumikage Tokoyami. De alguna manera, Tokoyami se adelantó y superó a Todoroki. Cuarto puesto. Shoto Todoroki. A pesar de usar su hielo para crear caminos y puentes para sí mismo, había simplemente demasiados obstáculos para navegar recientemente. Quinto lugar. Mezo Shoji. Shoji demostró que volar no era suficiente, lo que importaba era lo rápido que pudieras volar. Estuviste increíble ahí fuera, Kaminari. Mientras Kaminari, Todoroki, Bakugo y los demás regresaban a la plataforma de observación, una multitud de compañeros emocionados los rodeaba. Kaminari observó sus expresiones y vio un entusiasmo genuino en los rostros de todos. Kaminari, ¿por qué no vi Himigoul? Preguntó Kyoka, desconcertada. Bueno, si te dejas bien en las próximas rondas, quizá lo veas. He creado un total de 151 esculturas de Pokémon, y algunas ni siquiera han aparecido todavía. Mientras Kaminari hablaba, no pudo evitar sentir un creciente orgullo por lo que había logrado. Mientras el campo deportivo y siguiera en uso, cada vez más estudiantes héroes verían sus creaciones. Esto es publicidad gratuita, sostenible y de primer nivel. Es una pena no poder mantener a estos Pokémon flotando en el aire indefinidamente. El efecto sería mucho mejor si pudiera y los pensamientos de Kaminari vagaban mientras fantaseaba con las posibilidades. Si tuviera la capacidad de alterar permanentemente el campo magnético, podría crear una exhibición voladora de Pokémon que no necesitarían posarse en superficies o adoptar poses incómodas. Imagina liberar a Rayquaza y dejarlo volar entre los héroes. Perdido en su imaginación, Kaminari ni siquiera se dio cuenta de las preguntas que sus compañeros le lanzaban. Cerca de allí, Tetsu suspiró y se cubrió la cara. Aquí va de nuevo. ¿Será esto lo que llaman el síndrome del genio? Siempre perdido en su propio mundo en los momentos más extraños. Afortunadamente, comenzó el siguiente partido, atrayendo la atención de todos nuevamente a la pantalla grande. Esta cuarta ronda fue especialmente intrigante. De alguna manera, el sorteo había agrupado a 4 chicas juntas. Hiro, Yaoyorozu, Tsuyu-chan, Uraraka-chan, y Agakure. Quien tiene la mejor movilidad probablemente sea Tsuyu-chan, comentó Ida pensativo. Su capacidad de salto, como la de una rana, y su habilidad para trepar paredes sin duda brillarán en este entorno. Midoriya asintió e intervino. Uraraka también puede hacerlo bien. Puede usar su don para aligerar su ropa y equipo, e incluso puede optar para sortear obstáculos si es necesario. La capacidad de Momo para crear herramientas al instante evitará que se quede atrás. En cuanto a Kyokai podría tener algunas dificultades, pero su nuevo equipo de apoyo debería compensarlas. Desde su asiento, Kaminari miraba la pantalla mientras sus pensamientos divagaban. Vaya, parece que todos se han olvidado de Agakure. Mientras tanto, Ojiro, que observaba en silencio, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. Pobre Agakure. No era solo su don lo que la hacía fácil de pasar por alto, su movilidad tampoco era exactamente su punto fuerte. Pronto se mostraron los resultados del cuarto partido. Primer lugar. Tsuyu Asui. No hay sorpresas aquí. Su excelente movilidad y agilidad la convirtieron en la clara ganadora.
Segundo lugar. Momo Yaoyorozu. Ella había recreado inteligentemente los palos para saltar con resorte de un festival deportivo anterior y los utilizó para impulsarse hacia adelante de manera eficiente. Tercer lugar. Ochako Uraraka. Si bien tenía la opción de usar su Kirk para optar sobre los obstáculos, optó por escalar y navegar el recorrido con sorprendente destreza, mostrando habilidades que recuerdan a Tetsutetsu. Cuarto lugar. Kyoka Hiro. Kyoka se quejó de que podría haberse abierto paso a través de los obstáculos usando su don, pero las estrictas instrucciones de All Might de minimizar la destrucción la detuvieron. Quinto lugar. Toru Agakure. Ella lo dio todo y logró cruzar la línea de meta poco después de Kyoka, ganándose su lugar. Muy bien, eso concluye la lección de hoy sobre fundamentos del héroe, anunció All Might, dirigiéndose a la clase. Pero estoy seguro de que todos han notado cuánto mejor se han vuelto en el uso de sus dones en comparación con cuando comenzaron en la UA. Sigan con este impulso y comiencen a prepararse para los exámenes reales a principios de julio. Aunque solo tienen un mes para prepararse y también está el importante examen parcial, recuerden que eligieron el camino para convertirse en héroes, así que manténganse mentalmente preparados. El anuncio generó tensión en la clase 1A. La presión de los exámenes pesaba sobre cada uno de forma diferente, pero aún así era una carga compartida. En el vestuario, los chicos comenzaron a quitarse sus uniformes de combate y a cambiarse nuevamente a su ropa escolar. Hombre, el entrenamiento de hoy no fue ninguna broma, dijo Ojiro, suspirando mientras se secaba el sudor de la parte superior del cuerpo con una toalla. Sí, cuéntamelo. Ese campo deportivo era enorme, y correr entre todos esos obstáculos era agotador, coincidió Tokoyami, ajustándose la corbata. Odio que no haya baños públicos aquí. Mírame, sudado y asqueroso. Se quejó Aoyama dramáticamente. La movilidad es claramente un punto débil para mí, añadió Kirishima moviendo la cabeza. Es cierto, comentó Tokoyami. Pero el don de Tetsutetsu lo compensa a la perfección. Su teletransportación compensa su falta de fuerza bruta y velocidad. Cierto. Si Tokoyami no lo hubiera mencionado, me habría olvidado por completo de la teletransportación de Tetsutetsu. Kaminari asintió, dándose cuenta de que Tokoyami tenía razón. Bakugo y Kirishima también estaban prestando atención ahora, Bakugo por frustración por su derrota anterior ante Tetsutetsu, y Kirishima por su amistad con él. Tetsutetsu, sin embargo, parecía inquieto. Miró a Kaminari en busca de consuelo, pero lo encontró igualmente inseguro. Antes de que pudiera decirse nada más, Mineta irrumpió de repente con una voz nerviosa y aguda. Chicos. Mi gorilla. Tienen que ver esto. Encontré algo impactante. Vengan a verlo. Es esta cueva, parece sacada de Cadena Perpetua.